No tiene límites. El mundo en una radio. Hoy tenemos un día fuera de lo común. Vamos a poder reencontrarnos de una manera muy particular con una querida compañera, colega, además. Va a ser desde su mirada de vínculos con los medios, va a ser una aproximación desde su rol de investigadora, de periodista, citando los últimos informes de organismos internacionales que hay sobre Palestina. Buenas, buenas, detrás de los muros. Ay, qué lindo, qué placer estar acá con mi amigo Fernando Izás, enorme referente de la temática palestina y con los conflictos de Medio Oriente. Por lo menos en mi vida ha sido un gran maestro y obviamente para toda la cultura argentina. Así que gracias, querido Fernando, por tu constancia, por tu compromiso, por tu mensaje, por haber hecho tanto por la comunicación popular, por siempre, todos los días dedicarlo un poco a este mundo para que sea mejor. Realmente toda mi admiración y un honor poder participar de este programa y hablar un poquito del conflicto en Medio Oriente, especialmente el tema de Palestina y su relación con los medios de comunicación y con la trata de personas, ¿no? Pero me gustaría hacerlo de una manera por ahí desde lo básico, quizás pensando en este público, pero más que nada también en un público ampliado y aquellos que por ahí no tienen tanta información puedan entender el contexto para después adentrarnos en estas temáticas que por ahí no nos interesan más, ¿no? En principio, explicarnos, si te parece, Fer, la introducción, de qué se trata, qué es esta guerra. ¿Es una guerra o es un genocidio? ¿Cuál es la diferencia? En primer lugar, Daniela, muchas gracias, tu generosidad realmente es inmensa. El agradecido soy yo, ya te lo he expresado un montón de veces en las actividades que me invitaste a participar y fundamentalmente en tu compromiso también. Yo me olvidé en la presentación que hice de Daniela decir de su compromiso en la lucha de los más ignorados y de los más desprotegidos, y también me olvidé decir de la enorme generosidad. Daniela Farini es productora audiovisual, periodista, docente especialista en derechos y comunicación y es responsable de comunicación de la RATT Internacional, la Red de Alto al Tráfico y a la Trata. Es responsable de comunicación audiovisual de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, que en otra oportunidad vamos a invitarla al piso para que nos informe ampliamente sobre lo que está pasando en la Defensoría, que ya habíamos tratado hace cosa de 2 sábados, y fundamentalmente su compromiso y la lucha sobre la red de tráfico y trata. ¿Cuál es, Daniela, la importancia de la comunicación según tu rol que desarrollas al respecto alrededor del tratamiento de este genocidio? Con respecto a la causa palestina, es importante destacar que hay reacciones internacionales y denuncias y una condena global muy importante. Recientemente Amnistía Internacional reúne más de 10 millones de personas y han logrado definir a este genocidio como tal debido a que entra dentro de la Convención sobre el Genocidio, ¿no? Por las matanzas de civiles, el sometimiento a la hambruna, el bloqueo de ayuda humanitaria y torturas a médicos, asistentes y ataques sistemáticos contra la libertad de expresión a nivel global, entre muchas otras características. Estamos hablando de persecuciones internas, de que no haya sistemas democráticos, de que no haya disidentes dentro del propio Estado de Israel que enfrenten las restricciones y las persecuciones de quienes quieren sostener esta supuesta guerra, ¿no? Que es un genocidio. No hay igualdad de partes, no hay 2 estados que se enfrenten. Hay un estado que quiso mantener su gobierno, ¿sí? A pesar de la caída de su poder, ¿no? Una historia muy parecida a la de Malvinas en Argentina. Entonces inventaron una guerra para poder mantener este estado de alerta que justifica la extensión del mandato
del actual gobernador de este país. Entonces, con una estrategia siempre de interés de unos pocos, se va construyendo un relato que afecta la salud y la vida de las inmensas mayorías. Porque cuando hablamos de Israel, estamos hablando de que ya el arsenal que se utilizó en esta guerra abarca la dimensión de 2 bombas nucleares, ¿no? Estamos hablando de millones de vidas destruidas, de una destrucción absoluta del ecosistema que afecta a todo el mundo, el calentamiento global, y que se basa solamente en un interés económico, pero manipulado, ¿no? Construido a través de principios comunicacionales, y de eso quería hablar un poquitito. Bárbaro, Daniela, más claro, imposible. Esto a veces resulta redundante, pero hay que estar permanentemente haciendo hincapié en este tema, por lo que nosotros entendemos esto, Daniela, lo hemos charlado en distintos ámbitos. Hay como una suerte de terrorismo comunicacional, pero fundamentalmente un terrorismo semántico, que es lo que nos vienen tratando de imponer hace más de 7 décadas con el saqueo de Palestina, con el tema de una guerra entre grupos terroristas y las fuerzas de defensa israelíes. Yo sé que estás muy imbuida en el tema de la trata de personas y también en el tráfico de órganos, algo que la ocupación sionista en este genocidio que lleva adelante en Gaza ha seguido perpetrando en los hospitales que atacaba o que preanunciaba que iba a atacar para que los abandonara. ¿Cuál es la relación, de acuerdo a tu mirada, entre la trata de personas y el accionar de Israel perpetuando el genocidio? Como me presentaron al principio, formo parte de la RAT Internacional, que es una agrupación que lucha contra la trata, y habla de la esclavitud moderna. ¿Qué pasa con estos sistemas de violencia que van creciendo? Bueno, son el resultado, son el reflejo de cuál es la situación del poder. ¿Cómo está el poder? ¿Se concentra o se distribuye? Si el poder se concentra, también se concentra con él la violencia, la diferencia social, y por lo tanto, como les decía antes, el crimen organizado va tomando todos esos lugares institucionales que crearon las personas para organizarse, ¿sí? Entonces ahí aparece lo peor. El mayor lugar de todo este mundo donde hay un tráfico de órganos organizado es Israel. ¿Por qué la trata de personas está vinculada a las extremas violencias? Porque es ni más ni menos que un resultado de eso, ¿sí? A mayor concentración de poder, mayor violencia encontramos. Entonces, parte de toda esta característica que hace a una supuesta guerra convertirse en un genocidio son las diferentes formas de violación a los derechos humanos que se dan en el marco de una guerra, ¿no? Mientras que por un lado teníamos a Cuba con el ejemplo de Cuba, de la Revolución Cubana, al Che Guevara, el argentino Che Guevara, curando a los caídos de los enemigos, tenemos el otro ejemplo, ¿no? El ejemplo de Israel, donde en los hospitales que están los vulnerables, torturan a los médicos y los bombardean de manera permanente. O si no les dicen que hay un lugar seguro a aquellas personas civiles que están totalmente desarmadas, desalmadas, hambriadas, ellas corren hacia ese lugar y luego los bombardean allí. Digamos, hay un abuso, un nivel de violencia extrema pocas veces visto. Cuando se fomenta ese placer por el sometimiento ajeno, es cuando nos vamos acercando cada vez más hacia la pedofilia, hacia la destrucción consciente de un sujeto, ¿no? Hasta esa rotura simbólica absoluta que implica la caída en la trata de personas. Hay organismos internacionales que denuncian que fuerzas militares israelíes se roban los cadáveres de los palestinos y los llevan a este lugar en camionetas y de manera totalmente blanqueada, ejercida por el ejército israelí, ¿no? Hay un video, por ejemplo, que evidencia el traslado de 120 cuerpos del hospital Al-Shifa
hacia un puesto del Centro de Tráfico de Órganos de Israel, ¿no? Este tráfico, junto al de armas y drogas, es uno de los negocios ilícitos más rentables del mundo. Antes era el tercero. Hoy en día la pedofilia, el robo de niños, la destrucción de niños es el primero, ¿no? Bueno, por último, entonces, es importante entender que hay una sistematización, una feminización de la pobreza. Como siempre, los niños y las mujeres son quienes más sufren las consecuencias de la guerra, y en este caso, a través de la trata, son forzados y forzadas a la esclavitud, ¿no? A partir del desplazamiento también son totalmente vulnerables en sus identidades, en sus derechos, y muchas veces terminan cayendo en la trata de personas, ¿sí? Ya sea para el trabajo esclavo, para la explotación sexual, o en su tercera dimensión, para la subrogación de vientres, o obviamente el tráfico de órganos, que es el mayor de los sistemas identificados en Israel. La explotación de la vulnerabilidad, siempre tenemos que saber que es el factor central. Cuanto más desigualdad haya, mayores son los riesgos que tiene esa población, ¿sí? No podemos naturalizar la violencia, no podemos tener discursos de meritocracia, porque son discursos llenos de ignorancia. Detrás de toda esta injusticia siempre hay una raíz histórica, ¿no? No podemos ser cómplices de todas estas víctimas que ya están afectadas por la pobreza, el desplazamiento, que enfrentan múltiples formas de abuso sistemático como para encima resistir nuestra indiferencia. Muchísimas gracias, Daniela. Realmente una pequeña charla con un alto nivel de docencia, que era un poco lo que yo esperaba. Se me acaba de disparar escuchándote algo que ni los medios hegemónicos, ni los medios alternativos, ni los comunicadores o periodistas populares solemos a veces hacer hincapié, y que deberíamos hacerlo, en este sentido. No se habla del centenar de mujeres palestinas violadas en las cárceles. Mujeres muchas veces pertenecientes a un grupo familiar de prisioneros políticos, todo un grupo familiar encarcelados en las mazmorras israelíes. En estos ataques, desde el 7 de octubre del 2023 a la fecha, en los lugares donde el ejército israelí de ocupación entró en ciudades o aldeas de la Franja de Gaza y tomó prisioneros a mujeres, fueron vejadas, violadas, inclusive a los varones, obligándolos a través de las violaciones. Algo realmente espeluznante. Yo comentaba esto ayer y la persona que me escuchó me dijo, empleaste el término exacto. Una vez más, Daniela, queremos agradecerte y vamos a estar convocándote para profundizar esta mirada como periodista y como docente además sobre el tema de la trata y el tráfico de órganos, que sabemos y que muchos colegas que saben y conocen no lo blanquean. Justamente en estas épocas de blanqueo a países limítrofes que estamos observando como si fuese una novela venezolana, brasilera o turca. Vamos